Confía aunque tengas miedo. El Espíritu Santo está fortaleciendo tu fe. Hay momentos en los que el alma tiembla, no porque haya perdido la fe, sino porque ha llegado a la frontera entre lo conocido y lo desconocido. Ese instante en el que lo que está delante de ti parece más grande que tus fuerzas y lo que está detrás ya no te sostiene. Es ahí donde el miedo susurra, no grita, no ataca, solo susurra, no vas a poder. Y lo más peligroso no es ese susurro, sino cuando comienzas a creerlo. El miedo se disfraza de prudencia, se presenta como lógica, se viste de razón, te convence de quedarte donde estás, de no arriesgarte, de no creer más allá de lo que ves. Pero lo que el miedo no te dice es que su objetivo no es protegerte, es detenerte. Y lo hace justo antes del punto donde la fe comienza a actuar. Cuando estás a un paso de un cambio, cuando estás por obedecer, cuando Dios te llama a moverte, el miedo levanta su voz y te muestra todo lo que podrías perder. Dios sabe lo que el miedo intenta destruir. Por eso, no te dice que no tengas miedo, sino que confíes a pesar del miedo. Isaías 41:10 lo declara con autoridad divina. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. En otras palabras, el miedo puede existir, pero no tiene permiso de dominarte. El problema no es sentirlo, el problema es dejar que defina tu dirección. Muchos confunden la ausencia de miedo con fortaleza espiritual. Pero la verdadera fe no nace cuando el miedo desaparece, sino cuando decides avanzar con el corazón temblando. La fe no es una emoción, es una elección. No surge en los templos, sino en los valles. No crece en la calma, sino en la tormenta. Por eso, cuando sientes que el miedo te rodea, no significa que estás lejos de Dios, significa que estás cerca de un avance espiritual. Imagina a Pedro viendo a Jesús caminar sobre el agua. El viento rugía, las olas golpeaban, y todo dentro de él decía, no puedes. Sin embargo, algo más fuerte que el miedo se levantó en su interior, el deseo de confiar. No porque entendiera lo que estaba pasando, sino porque su espíritu reconoció la voz que lo llamaba. Y mientras caminaba, cada paso sobre el agua era un acto de guerra contra el miedo. Mateo 14:29 relata que Pedro descendió de la barca y caminó hacia Jesús. No fue el mar lo que cambió, fue su enfoque. Lo que antes era amenaza se convirtió en plataforma. Así es como Dios obra contigo. No siempre calma la tormenta de inmediato, porque a veces lo que necesita ser calmado primero es tu corazón. El Espíritu Santo no está esperando que seas valiente para ayudarte. Está fortaleciendo tu fe mientras tiembla. Esa es su manera de enseñarte que la valentía no es ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar confiando en su presencia. Tal vez hoy sientes que tu fe se debilitó, que oraste y no viste resultados, que confiaste y fuiste decepcionado, que luchaste y aún sigues en el mismo punto. Pero Dios no mide tu fe por los resultados visibles, sino por tu perseverancia cuando no hay señales. Él no busca una fe que solo cante cuando hay victoria, sino una fe que adore incluso cuando hay silencio. Cuando el miedo susurra, Dios no está contigo, el Espíritu responde, nunca te he dejado. Cuando el miedo dice, esto se terminó, la voz del cielo declara, estoy comenzando algo nuevo. Lo que el miedo intenta destruir, Dios lo utiliza como entrenamiento. Porque la fe no se fortalece en los días de calma, se fortalece en las noches donde sigues creyendo sin entender nada. Hay una guerra silenciosa entre tus pensamientos y tus promesas.
entre lo que sientes y lo que sabes, entre lo que ves y lo que Dios dijo. En esa guerra no ganas siendo fuerte, ganas permaneciendo. Porque la victoria no pertenece a los que nunca dudan, sino a los que deciden confiar una vez más, incluso después de haber dudado. El Espíritu Santo no te exige perfección, te enseña dependencia. Cada vez que eliges confiar, aunque sientas miedo, estás declarando que la fe tiene la última palabra. Por eso, este mensaje no es una invitación a negar lo que sientes. Es una invitación a enfrentar lo que temes con los ojos puestos en Dios. No necesitas sentirte listo, necesitas creer que Él ya está en medio del proceso. Si el miedo te susurra que no podrás, recuerda que la voz que te llamó no se equivoca. No fue un error, no fue coincidencia, fue propósito. Y el mismo Dios que te trajo hasta aquí no permitirá que retrocedas. Tu corazón puede temblar, tus manos pueden dudar, pero si tus pies siguen moviéndose en dirección a la fe, el cielo se moverá contigo, porque la fe no te saca del miedo, te guía a través de él. Y cuando todo termine, entenderás que el miedo nunca fue tu enemigo, fue el escenario donde Dios demostró su poder. El vínculo invisible entre el miedo y la fe. El miedo y la fe no son enemigos, son fuerzas opuestas que coexisten en el mismo corazón. Cada vez que eliges creer, estás desafiando algo dentro de ti que aún tiembla. El miedo no desaparece cuando llega la fe. Se transforma cuando la fe toma el control. Porque creer no significa no sentir temor, significa no obedecerlo. La batalla real no ocurre afuera, ocurre dentro de ti, entre la voz que dice no puedes y la voz que susurra confía. Cuando el propósito de Dios se activa en tu vida, el miedo no tarda en presentarse. Cuanto mayor sea el llamado, más fuerte será el intento del enemigo de paralizarte. No lo hace para destruirte, sino para distraerte. Porque el enemigo sabe que no puede quitarte la promesa, pero puede intentar robarte el enfoque. Y cuando te enfocas más en el miedo que en la fe, pierdes la visión del propósito. El miedo no elimina tus dones, pero puede silenciarlos. No borra tu llamado, pero puede congelarlo. La ciencia llama al miedo una respuesta natural del cuerpo al peligro, pero el espíritu sabe que el miedo también puede ser una puerta hacia una dimensión más profunda de confianza. El cuerpo reacciona con alarma, pero el alma decide con qué voz va a alinearse. Salmos 56:3 lo expresa con una simplicidad poderosa. En el día que temo, yo en ti confío. No dice cuando no tenga miedo, sino cuando tengo miedo, confío. Es una confesión realista, no romántica. El salmista no niega el miedo, lo enfrenta con fe. El miedo puede ser un maestro si aprendes a escucharlo con discernimiento. Te muestra dónde estás intentando controlar lo que solo Dios puede sostener. Te revela las áreas donde tu confianza todavía depende de resultados visibles. Es un espejo espiritual que te enseña cuán profundo es tu deseo de seguridad. Pero la fe no florece en la seguridad, florece en la incertidumbre. Cada vez que eliges confiar sin entender, estás fortaleciendo la raíz invisible de tu relación con Dios. Jesús conocía el miedo. En Getsemaní, antes de la cruz, su alma se angustió hasta la muerte. No porque dudara del plan del Padre, sino porque su humanidad sintió el peso del sacrificio. Lucas 22:44 dice que, estando en agonía, oraba más intensamente. Esa frase revela el secreto del vínculo entre miedo y fe. No son opuestos absolutos. Uno empuja al otro a crecer.
El miedo no se vence ignorándolo, se vence orando en medio de él. El Espíritu Santo no elimina tus temores de un día para otro, porque cada batalla con el miedo es una oportunidad para fortalecer tu confianza. Dios permite que lo enfrentes para enseñarte que su presencia es más estable que tus emociones. La fe no cambia porque tus sentimientos cambien. Permanece firme incluso cuando el alma se tambalea. Esa constancia es lo que el Espíritu quiere formar en ti. Una fe madura, capaz de resistir los altibajos de la vida sin perder la paz interior. El miedo y la fe son como dos voces que conviven en el alma. Una te dice que retrocedas, la otra te impulsa a avanzar. Pero hay una diferencia. El miedo se alimenta de lo que ves, la fe se alimenta de lo que crees. El miedo te hace medir tus fuerzas, la fe te hace recordar las de Dios. El miedo te encierra en lo que conoces, la fe te abre a lo que todavía no entiendes. Y cuando eliges escuchar la voz de la fe, incluso en medio del temblor, el Espíritu Santo empieza a obrar desde dentro, fortaleciendo lo que aún se siente débil. Dios no te reprende por sentir miedo, te forma en medio de él, porque lo que él busca no son creyentes sin temores, sino creyentes que no permiten que el miedo decida su destino. Cada vez que elijas confiar, estarás desplazando el poder del miedo de tu mente hacia las manos de Dios. La fe no elimina el miedo, lo redime, transforma su energía en obediencia, su parálisis en movimiento, su duda en oración. Así que la próxima vez que sientas miedo, no te condenes por ello. Reconócelo como un punto de contacto con Dios. Pregúntale, ¿qué me estás queriendo enseñar a través de este temor? Porque muchas veces el miedo es la señal de que estás a punto de entrar en algo más grande que tú. Y si lo enfrentas acompañado por el Espíritu, descubrirás que el miedo deja de ser un obstáculo y se convierte en el escenario donde la fe se manifiesta con más claridad. El miedo te muestra tus límites, pero la fe te enseña a superarlos. Y en ese punto exacto, donde ambos se encuentran, es donde el Espíritu Santo hace su obra más profunda. Él no espera a que seas valiente, te hace valiente mientras caminas. No quita el miedo, lo transforma en fuerza, no elimina la incertidumbre, te da paz dentro de ella. Y cuando eso sucede, ya no necesitas entender cómo, solo necesitas seguir confiando. Cuando Dios permite el temor para fortalecerte, hay un tipo de miedo que no proviene del enemigo, sino del proceso de Dios. No todos los temores son ataques. Algunos son herramientas divinas para revelar la profundidad de tu dependencia. A veces, Dios permite el temor no para destruir tu confianza, sino para purificarla. Porque la fe que nunca ha sido probada sigue siendo teórica. Y Dios no forma teóricos de la fe, forma testigos. Piensa en Gedeón, era un hombre común, temeroso, escondido del enemigo, cuando el ángel del Señor lo llamó guerrero valiente. Jueces 6:12 lo registra así: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Nada en su entorno ni en su estado emocional coincidía con esas palabras. Sin embargo, Dios no lo llamó según lo que sentía, sino según lo que estaba destinado a ser, y a través de su miedo lo formó. Cada batalla interna que Gedeón enfrentó fue un ejercicio de fe. No se trataba de eliminar su temor, sino de aprender a obedecer incluso temblando. Dios trabaja igual contigo. El miedo no es evidencia de falta de fe, es la señal de que estás entrando en territorio donde la confianza debe crecer. Si todo lo que enfrentas fuera cómodo, tu fe nunca sería fortalecida.
El Espíritu Santo te lleva a situaciones donde tus recursos ya no alcanzan, donde tu sabiduría no basta, donde tu control se acaba, porque solo cuando reconoces tus límites puedes experimentar su poder. Pedro también conoció ese tipo de miedo. Cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua, Pedro no estaba listo. El mar era oscuro, el viento rugía, la lógica gritaba, «No lo hagas». Pero algo dentro de él lo impulsó a dar un paso, y ese paso fue suficiente para cambiar su vida. Mateo 14:30 relata que al ver el viento fuerte tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Jesús no lo reprendió por temer, extendió su mano y lo levantó, porque Dios no castiga el miedo, lo transforma en un punto de encuentro. El temor permitido por Dios tiene propósito. Es el fuego que refina tu carácter, el escenario donde descubres quién eres realmente en Él. Sin temor no aprenderías a depender, sin riesgo no aprenderías a confiar. El miedo revela la distancia entre tu conocimiento de Dios y tu experiencia con Él, y es precisamente en ese espacio donde el Espíritu Santo obra, construyendo puentes entre tu fragilidad y su fortaleza. Cada vez que eliges avanzar a pesar del miedo, estás fortaleciendo la fibra espiritual que te sostiene. Es como un músculo. Si no lo sometes a resistencia, se atrofia. Así también la fe. Dios permite la resistencia para desarrollar tu capacidad espiritual. Por eso, no te sorprendas si la temporada en la que más has orado es también la temporada donde más miedo has sentido. No estás retrocediendo, estás siendo entrenado. El Espíritu Santo no te protege del proceso, te fortalece dentro de él. Su presencia no siempre elimina la tensión, pero la convierte en propósito. Romanos 5, 3 y 4 lo dice con claridad. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Cada temor enfrentado es una oportunidad para ver esa esperanza tomar forma. Hay momentos en los que le pides a Dios que te quite el miedo, y Él responde dándote un desafío. No porque no te escuche, sino porque sabe que el miedo se vence enfrentándolo. Dios no siempre cambia las circunstancias, cambia tu percepción. Te enseña a ver la batalla desde su perspectiva, no desde la tuya, porque lo que para ti parece amenaza, para Él es entrenamiento. David también conoció ese temor santo. Antes de enfrentarse a Goliat, el miedo estaba presente, pero su fe era más fuerte que su emoción. 1 Samuel 17:45 revela su secreto. Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David no negó el peligro, reconoció una presencia superior. Eso es fe, ver el mismo gigante, pero con otra perspectiva. Cuando Dios permite el temor, no está probando si eres digno de la promesa, está preparándote para sostenerla. Hay cosas que Él no puede entregarte hasta que tu fe tenga la capacidad de cargarlas. Y la fe solo se fortalece bajo presión. Por eso, cada situación que hoy te hace temblar es una herramienta divina para expandir tu confianza. El miedo no es el fin del camino. Es la señal de que estás cruzando a una nueva dimensión de fe. Así que no te detengas cuando el temor aparezca. Reconócelo, pero no lo escuches más que a la voz del Espíritu. Dios no te ha abandonado en medio de esa sensación. Te está guiando a depender más profundamente de su poder. Lo que ahora sientes como debilidad, Él lo está transformando en fortaleza.
El 2 Corintios 12:9 dice, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Ese versículo no es consuelo, es una promesa. Dios no quitará la prueba hasta que la fe que estás desarrollando sea más grande que el miedo que la provocó. Por eso, cuando te veas temblando ante lo desconocido, no pidas solo que el miedo se vaya. Pide sabiduría para avanzar a través de él, porque cada paso en medio del temor es una declaración al cielo. Confío, aunque no entiendo. Y cuando pronuncias eso con el alma, el Espíritu Santo no solo te acompaña, te transforma. En cada paso débil, Él fortalece tu fe. En cada duda, Él reafirma tu propósito. En cada temblor, Él te recuerda que tu historia no la escribe el miedo, la escribe Dios. La batalla interior, la voz de la duda y la voz del espíritu. La mente humana es el campo de batalla más silencioso y más feroz que existe. No hay guerra más intensa que aquella que se libra entre lo que sabes que Dios dijo y lo que sientes que no puedes soportar. El enemigo lo sabe. No siempre ataca desde fuera, muchas veces susurra dentro. Usa pensamientos, recuerdos, comparaciones y escenarios imaginarios para construir una prisión invisible en tu mente. Esa es la estrategia del miedo, hacerte creer que tus pensamientos son más reales que las promesas de Dios. A diario, dos voces compiten por tu atención. Una voz te dice que no puedes, que no eres suficiente, que el tiempo pasó, que perdiste la oportunidad. Esa voz se alimenta de tu pasado, de tus errores, de tus fracasos. Te recuerda todo lo que salió mal y te convence de que volverá a repetirse. Es una voz lógica, convincente, familiar, pero no es la voz del espíritu. La otra voz es más suave, más profunda, pero firme. No grita, susurra con autoridad. No temas, estoy contigo. Esa voz no se apoya en tu historia, se apoya en su fidelidad. No habla desde tu miedo, habla desde tu propósito. La voz de la duda busca volumen, la del espíritu busca espacio. El miedo gana terreno cuando tu mente se llena de ruido, pero el Espíritu Santo opera en el silencio. Por eso hay temporadas en las que Dios parece callar. No es que haya desaparecido, es que está esperando que bajes el volumen del resto. Su voz no compite, invita. Él no fuerza la puerta de tu pensamiento, la toca con paciencia. Y mientras la duda agita las aguas, el Espíritu las calma con una sola palabra: paz. Juan 14:27 dice: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». La mente y el espíritu no siempre hablan el mismo idioma. La mente busca lógica, el espíritu busca dirección. La mente dice: «Demuéstrame». El espíritu responde: «Confía». Por eso, la verdadera batalla no se gana con razonamientos, sino con rendición. La fe no siempre gana explicando, gana descansando. Cuando el alma se agita y el miedo empieza a construir argumentos, es ahí donde debes detenerte y preguntar: ¿quién me está hablando ahora? Esa pregunta simple puede cambiar todo, porque no todas las voces que suenan dentro de ti merecen tu obediencia. El enemigo intenta disfrazar la mentira con frases razonables. Te dirá: si Dios te amara, no estarías pasando por esto. Si realmente tuvieras fe, ya habrías salido. Si fueras más espiritual, no sentirías miedo. Esas frases suenan correctas, pero son veneno cubierto de lógica. Porque el propósito no se mide por facilidad, se mide por fidelidad. Y la presencia del miedo no es señal de ausencia de Dios, es oportunidad para su demostración. Cuando la duda diga «no lo lograrás», recuerda que Jesús nunca prometió facilidad,
prometió compañía. Mateo 28:20 lo afirma. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo no discute con la duda, la disuelve con verdad. Mientras el miedo repite, no puedes, el Espíritu responde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Mientras la ansiedad pregunta, ¿y si falla? La voz divina declara, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Salmos 23:4. Cada palabra de Dios es una espada que corta los argumentos del miedo. Efesios 6:17 lo llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No es metáfora, es estrategia. Cada vez que pronuncias verdad, el miedo retrocede. Pero esta batalla no se gana una vez, se libra todos los días. Cada amanecer trae nuevos pensamientos y cada pensamiento necesita ser filtrado. Por eso, Romanos 12:2 enseña, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No basta con creer, hay que reeducar la mente. El Espíritu Santo no solo consuela, también entrena. Te enseña a reconocer su tono, su ritmo, su paz. Porque cuando aprendes a distinguir su voz, ninguna otra logra engañarte por mucho tiempo. En esta guerra interna, la emoción no define la verdad. Puedes sentirte derrotado y aún estar avanzando. Puedes llorar y aún así estar siendo fortalecido. El Espíritu Santo no se aparta cuando tiemblas, se acerca. En los momentos donde crees que tu fe se rompió, en realidad está siendo refinada. La duda no elimina la fe, la prueba. Y lo que sobrevive a esa prueba es más puro, más estable, más real. Cuando el miedo te hable, no intentes callarlo con fuerza humana. Respóndele con promesa. Habla vida sobre tus pensamientos. Declara lo que Dios dijo, no lo que el enemigo susurra, porque lo que repites, alimentas. Si repites miedo, crecerá la duda. Si repites fe, crecerá la esperanza. Lo que sale de tu boca se convierte en dirección para tu alma. El Espíritu Santo no necesita gritos, solo necesita acuerdo. Cuando tu palabra se alinea con la suya, la batalla interior se inclina a tu favor. Así que cuando la mente te acuse, cuando la ansiedad intente dominarte, recuerda, no estás luchando solo. El Espíritu Santo no es espectador de tu batalla, es tu comandante. Él pelea contigo, por ti y dentro de ti. Su voz no siempre elimina la tormenta externa, pero siempre calma la interna. Y cuando aprendes a reconocer esa calma en medio del caos, descubres que no necesitas que todo cambie para tener paz. Solo necesitas confiar en la voz correcta. La revelación, el Espíritu Santo como entrenador de tu fe. Hay un momento en el proceso espiritual en el que dejas de pedirle a Dios que quite el miedo y comienzas a pedirle que te enseñe a atravesarlo. Ese instante marca la madurez de la fe. Porque el Espíritu Santo no siempre actúa como un escudo que evita el dolor. Muchas veces actúa como un entrenador que fortalece tu alma para resistirlo. La fe no se edifica en la ausencia de temor, sino en la presencia de dirección. Cuando el Espíritu Santo entrena tu fe, no lo hace para que no sientas miedo, sino para que no te sometas a él. La mayoría de las personas piden que el miedo desaparezca, pero si el miedo se fuera por completo, también se perdería el espacio donde la fe crece. La fe necesita oposición, necesita desafío. Sin resistencia no hay fortaleza. Por eso Dios no elimina todos tus temores, sino que te enseña a enfrentarlos con una nueva mentalidad. Romanos 8:15 lo expresa claramente.
No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esa es la revelación. El espíritu no te entrena para sobrevivir como esclavo del miedo, sino para vivir como hijo de confianza. Dios no busca creyentes que nunca tiemblen, busca hijos que aprendan a sostener la fe en medio de la incertidumbre. El entrenamiento espiritual no consiste en eliminar las emociones, sino en enseñarles su lugar. El miedo puede tocarte, pero no puede gobernarte. El Espíritu Santo trabaja como un guía paciente, mostrándote que cada temblor interno puede transformarse en una oportunidad de obediencia. Cada vez que eliges avanzar, en lugar de retroceder, estás haciendo un ejercicio invisible de crecimiento espiritual. Imagina el proceso de un atleta. No se fortalece evitando el peso, sino enfrentando la resistencia una y otra vez. El músculo se rompe para reconstruirse más fuerte. Asimismo, la fe se estira, se desafía, se tensiona, pero nunca se rompe bajo la guía del Espíritu. Dios no te está castigando por tus pruebas, está desarrollando tu capacidad para soportar más sin quebrarte. Lo que hoy te parece insoportable, un día será tu testimonio. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de que aquello que te dio miedo fue, en realidad, el gimnasio donde tu fe alcanzó madurez. El Espíritu Santo no te deja solo en ese proceso. Cada vez que caes, Él te levanta. Cada vez que dudas, Él te recuerda las promesas. Cada vez que lloras, Él interpreta tus lágrimas como oraciones. Romanos 8:26 lo dice así: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él no está observando tu lucha desde la distancia, está dentro de ella, sosteniéndote cuando ya no tienes fuerza para sostenerte a ti mismo. Cuando el Espíritu entrena tu fe, cambia tu enfoque. Dejas de orar para escapar y comienzas a orar para aprender. Dejas de pedir explicaciones y empiezas a buscar entendimiento. Tu oración ya no es «Señor, quítame esto», sino «Señor, muéstrame lo que quieres formar en mí a través de esto». Esa diferencia marca la frontera entre una fe inmadura y una fe estable. El miedo te hace huir, pero el entrenamiento del Espíritu te enseña a permanecer. Y es en esa permanencia donde ocurre la revelación. Descubres que no estabas esperando que Dios resolviera la tormenta, sino que Él estaba usando la tormenta para revelarte quién eres en Él. La fe deja de ser una idea y se convierte en una experiencia. El Espíritu Santo se convierte en tu entrenador personal, ajustando cada parte de tu carácter, tu paciencia, tu obediencia. No te quita la carga de inmediato, pero te da la fuerza necesaria para llevarla sin quebrarte. Hay una verdad que muchos olvidan. Dios no fortalece lo que no se usa. Si oras por fe, Él no te dará tranquilidad, te dará oportunidades para creer. Si oras por valentía, Él no eliminará el miedo, te colocará frente a situaciones donde tendrás que elegir confiar. Ese es el método del Espíritu Santo. Él no te protege de la vida, te prepara para vivirla con propósito. Cuando el Espíritu entrena tu fe, te enseña a respirar en medio del caos. No se trata de negar el problema, sino de cambiar la forma en que lo enfrentas. La próxima vez que sientas el miedo apretando tu pecho, detente y respira recordando esto. El Espíritu de Dios habita en mí. No estás solo en la batalla, llevas dentro al que ya venció al mundo. Juan 16:33 lo afirma: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa victoria ya está escrita, pero debe ser vivida. Cada día que eliges confiar, aunque tengas miedo, el Espíritu está fortaleciendo tu fe sin que te des cuenta.
Estás aprendiendo a depender más del cielo que de tu razonamiento, más de la promesa que del peligro, más de la voz de Dios que de tu propia inseguridad. El miedo te hace mirar hacia adentro, la fe te hace mirar hacia arriba. Y ahí, en ese cambio de enfoque, ocurre la transformación. Dejas de ser quien huye del temor y te conviertes en quien avanza con propósito. El Espíritu Santo no te pide que seas invencible, te pide que seas constante, porque mientras tu cuerpo tiembla, tu espíritu se está afirmando. Y mientras el miedo intenta detenerte, la gracia te impulsa hacia adelante. La vida cristiana no es un camino sin temores, es una historia de victoria escrita sobre ellos. Y cada paso que das en obediencia, aún temblando, se convierte en una declaración: mi fe es más fuerte que mi miedo. Práctica espiritual. ¿Cómo confiar en medio de la incertidumbre? Confiar en Dios no siempre se siente natural. Hay momentos en los que la mente busca explicaciones y el alma solo encuentra silencio. La incertidumbre puede ser un terreno fértil para la duda o una oportunidad divina para la fe. La diferencia está en cómo la enfrentas. La confianza no nace del entendimiento, nace de la entrega. No necesitas tener todas las respuestas para caminar con seguridad. Solo necesitas la certeza de que quien te guía no se equivoca. El Espíritu Santo no te pide que ignores tus emociones, sino que las coloques en su dirección. La práctica de la fe no se mide por la ausencia de ansiedad, sino por tu capacidad de seguir orando mientras la sientes. Confiar es una decisión repetida, no una emoción permanente. Por eso, en los días en que el miedo pesa más, es cuando más necesitas disciplina espiritual. No para impresionar a Dios, sino para recordarte quién está al mando. El primer paso es orar con honestidad, no con fórmulas. Dios no necesita palabras perfectas, necesita verdad. En los momentos de incertidumbre, ora como Jesús en Getsemaní: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esa oración no cambió la situación, pero cambió la disposición. La confianza no siempre altera la circunstancia, pero siempre transforma el corazón. El segundo paso es respirar con propósito. Cada respiración puede ser un recordatorio de presencia. Inhala con la frase: Dios está aquí. Exhala con la frase: no tengo que controlarlo todo. Es un acto sencillo, pero poderoso. En medio del caos, regula tu alma a través del aliento. En Génesis 2:7 está escrito que Dios sopló aliento de vida en el hombre. Ese mismo aliento es el que sostiene tu paz cuando todo lo demás parece temblar. El tercer paso es alimentar tu mente con verdad. La incertidumbre se amplifica cuando permites que tus pensamientos giren en torno a lo que no puedes predecir. Pero la fe crece cuando llenas tu mente de lo que Dios ya declaró. Filipenses 4:8 lo enseña con precisión. Todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensad. La meditación no es pasividad, es concentración espiritual. Cada versículo repetido es una semilla plantada contra la ansiedad. El cuarto paso es escribir tus promesas. No confíes solo en la memoria, confía en el testimonio escrito. Cada vez que Dios te habla, cada vez que recuerdas una victoria pasada, escríbelo. El enemigo usa el olvido como estrategia para debilitar tu fe. Pero cuando ves las huellas de la fidelidad de Dios en papel, tu corazón se fortalece. Deuteronomio 6:12 advierte: cuídate de no olvidarte del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto.
Escribir es resistir el olvido espiritual. El quinto paso es detener los pensamientos cíclicos. El miedo es un experto en repeticiones mentales. Reproduce los mismos escenarios una y otra vez hasta desgastar tu esperanza. Cuando detectes ese ciclo, cambia el patrón con una declaración de fe. No digas, ¿y si todo sale mal? Di, aunque no vea cómo, Dios sigue obrando. Isaías 26:3 promete: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cada pensamiento redirigido hacia Dios es una victoria invisible. El sexto paso es practicar la gratitud intencional. En medio de la incertidumbre, el enemigo te quiere ciego a lo que sí tienes. La gratitud abre tus ojos a las pequeñas evidencias del amor divino. Agradecer no es negar el problema, es recordar que no estás solo en él. Cuando das gracias, tu mente cambia de foco, de lo que falta a lo que permanece. Primera Tesalonicenses 5:18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no elimina la tormenta, pero te da ancla para no naufragar en ella. El séptimo paso es aceptar el ritmo de Dios. La impaciencia es una forma de miedo disfrazado. Nos desesperamos porque creemos que si no sucede ahora, nunca sucederá. Pero la confianza madura se adapta al tiempo divino. Eclesiastés 3:11 dice: Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Si lo apresuras, lo deformarás. Si lo esperas, lo disfrutarás. La fe no solo espera resultados, también aprende a esperar con paz. El último paso es crear tu pequeño desafío de fe diario. No tiene que ser grande, pero debe ser real. Puede ser orar por alguien cuando sientas ansiedad, apagar el teléfono para pasar 10 minutos en silencio, leer un salmo antes de dormir o simplemente declarar en voz alta una promesa de Dios al comenzar el día. Lo que practicas se fortalece y cuanto más practicas la confianza, más natural se vuelve. El Espíritu Santo no está buscando perfección en ti, está buscando coherencia. Quiere que cada día des un paso, aunque pequeño, en dirección a la confianza. Algunos días avanzarás con valentía, otros solo resistirás sin rendirte, pero ambos son avances. Cada oración dicha entre lágrimas es una semilla de fe que germinará a su tiempo. Dios no olvida ni una sola de ellas. Salmo 56:8 lo asegura: Mis lágrimas están en tu redoma, no están ellas en tu libro. Confiar en medio de la incertidumbre no es un acto de ignorancia, es un acto de sabiduría espiritual, porque sabes que hay alguien que ve más allá de lo que tú ves. Y ese alguien nunca pierde el control. La confianza no es negación, es dirección. No miras menos a la tormenta, miras más a quien puede calmarla. El Espíritu Santo te invita hoy a practicar esa confianza con acciones concretas. No esperes sentirte listo. La fe no espera sentir, decide creer. Y cada vez que eliges confiar, aunque tengas miedo, una nueva porción de fuerza celestial se activa dentro de ti. Porque confiar no es un evento, es una forma de vida. Transformación. Cuando la fe toma el lugar del miedo, hay un instante, imperceptible al principio, en el que algo cambia dentro de ti. No desaparecen los problemas, no se esfuman las dudas, pero algo en tu interior se acomoda. Ya no reaccionas igual. Ya no necesitas entender cada detalle para sentirte en paz. En ese momento, la fe ha tomado el lugar del miedo. Y lo que antes te paralizaba ahora se convierte en terreno sagrado donde Dios demuestra su fidelidad. Esa es la verdadera transformación. No la ausencia de temor, sino la presencia dominante de la confianza. Durante mucho tiempo,
Pensaste que ser fuerte significaba no temer, no llorar, no vacilar, pero el Espíritu Santo te ha enseñado otra definición de fortaleza: continuar incluso cuando tiemblas. La transformación espiritual no llega como un fuego repentino, sino como una luz constante que no se apaga. Es el resultado de cada pequeño acto de fe repetido en medio del miedo. Cada vez que decidiste avanzar, cada vez que oraste cuando no sentías fuerzas, cada vez que dijiste: Señor, confío en ti, aunque tus emociones dijeran lo contrario, estabas siendo transformado. La fe no es una emoción que reemplaza el miedo, es una convicción que lo reordena. Antes, el miedo te hablaba y tú escuchabas. Ahora, el miedo te habla, pero tu espíritu responde. Ya no eres esclavo de tus pensamientos. Romanos 8:37 lo proclama con autoridad. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa es tu nueva identidad, vencedor, no porque nunca sientas temor, sino porque ya no permites que el temor decida por ti. La transformación se evidencia en los detalles. Empiezas a notar que ya no buscas certezas humanas con la misma desesperación. Ya no dependes de la validación de otros para sentirte seguro. Tu seguridad viene del interior, del Espíritu Santo que habita en ti. Él se convierte en tu ancla, tu centro, tu paz. Efesios 3:16-17 lo describe así: que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esa fortaleza interior es la evidencia de una fe madura, y aunque el miedo todavía toca a tu puerta, ya no le abres, lo reconoces, pero no lo invitas. Lo sientes, pero no lo sigues. Has aprendido a convivir con la incertidumbre sin perder la calma. Has comprendido que el silencio de Dios no es ausencia, sino entrenamiento, que su demora no es rechazo, sino preparación. Has dejado de pedir pruebas y has comenzado a ofrecer confianza. Esa es la fe que transforma, la que ya no necesita entender para obedecer. La transformación también se nota en tu forma de orar. Antes pedías: líbrame del miedo. Ahora pides: hazme fuerte en medio del miedo. Antes clamabas por señales. Ahora escuchas la voz suave que te dice: mi gracia te basta. 2 Corintios 12:9. El Espíritu Santo ha hecho su obra. Ya no te define la inseguridad, te define la comunión. La fe no solo cambia tus circunstancias, cambia tu naturaleza. Has pasado de espectador de tus batallas a participante activo del propósito divino. El miedo busca detener el movimiento, la fe lo impulsa. Y cuando eliges moverte, aunque el camino parezca incierto, experimentas lo que Isaías 30:21 promete. Tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Esa voz ya no es una promesa lejana, es tu guía constante. Has pasado del ruido a la dirección, del caos a la claridad. El Espíritu Santo no ha eliminado tus debilidades, las ha redimido. Lo que antes era una fuente de angustia, ahora se convierte en testimonio. Lo que antes te hacía retroceder, ahora te impulsa. Donde antes veías derrota, ahora ves propósito. Esa es la gracia transformadora. Toma lo frágil y lo convierte en fuerza. Toma lo roto y lo convierte en herramienta. Y es aquí donde descubres que el miedo, aunque aún exista, ya no te controla. Has aprendido que la fe no necesita eliminarlo para dominarlo. Has aprendido a mirar de frente tus temores y decir: Dios está conmigo. Ese simple acto de afirmación espiritual tiene poder. Santiago 4:7 lo confirma. Resistid al diablo
y huirá de vosotros. Resistir no es pelear con desesperación, es permanecer firme en la verdad. Esta transformación también cambia tu manera de ver a los demás. Comienzas a reconocer en otros las mismas batallas que tú enfrentaste, y lo que antes te daba vergüenza ahora se vuelve ministerio. Tu historia se convierte en medicina para otros, tu proceso en testimonio. Dios nunca desperdicia el dolor, lo transforma en propósito. Y tú eres la prueba viviente de eso. La fe ha tomado el lugar del miedo cuando puedes mirar atrás y agradecer incluso por lo que dolió. Cuando puedes decir, no entiendo todo lo que pasó, pero confío en que Dios sabía lo que hacía. Esa paz profunda no depende de circunstancias favorables, depende de una relación sólida. Has aprendido a caminar con Dios, no solo a creer en Él. Has aprendido que confiar no es un acto de emoción, sino de decisión. Y esa decisión diaria de creer, incluso cuando nada parece tener sentido, es lo que te convierte en una persona espiritual madura. Ahora, cada vez que sientas temor, recordarás que ya no es tu enemigo, sino tu maestro. El miedo te muestra dónde necesitas más fe, y el Espíritu Santo, tu entrenador, te recordará que ya tienes dentro de ti todo lo necesario para vencerlo, porque quien te sostiene no cambia, y quien te llamó no se retracta. Tu confianza ya no depende de la vista, sino de la promesa. Has sido transformado de adentro hacia afuera. Y cuando el mundo te vea caminar con serenidad en medio del caos, algunos no entenderán. Pero los que estén cansados, los que también luchan con sus miedos, verán en ti una señal viva de esperanza. Entonces comprenderás que tu proceso tenía un propósito mayor, que tu fe inspirara la fe de otros. Porque cuando tu confianza reemplaza tu temor, Dios usa tu historia para encenderla de alguien más. No llegaste hasta aquí por casualidad. Cada palabra de este mensaje fue guiada para encontrarte en el momento exacto en que más necesitabas recordar quién está contigo. Porque aunque el miedo aún respire cerca, aunque las circunstancias no hayan cambiado del todo, tú ya no eres el mismo. Has caminado con el Espíritu Santo, has aprendido a reconocer su voz, has sentido su presencia en medio del silencio. Y lo que antes te hacía temblar, ahora se ha convertido en evidencia de su fidelidad. Dios no te prometió un camino sin temores, pero sí te prometió su compañía. Y esa promesa basta. El Espíritu Santo no te abandona cuando flaqueas. Se inclina para levantarte, no se cansa de tu proceso, lo perfecciona, no se decepciona de tu debilidad, la usa como terreno fértil para su poder. 2 Corintios 12:9 lo declara. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa es la verdad que necesitas guardar en tu corazón. Tu debilidad no te separa de Dios, lo atrae. El enemigo intentará recordarte tus caídas, pero el Espíritu Santo te recordará tu llamado. Te dirá que el miedo no define tu identidad, que los retrasos no anulan tu propósito, que tu historia aún está siendo escrita con amor y precisión. La voz de Dios sigue activa, incluso cuando parece callar. No estás perdido, estás en formación. Y cada paso que das, incluso los que parecen pequeños, cuentan en el cielo como actos de fe. Dios no está esperando a que dejes de sentir miedo para usarte. Te está moldeando para que aprendas a confiar en medio de Él. Porque la fe más pura no nace en la calma, sino en la tormenta. No se prueba en los días fáciles, sino en las noches donde solo la voz del Espíritu sostiene tu respiración. Si hoy sientes que tu fe es pequeña, recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 17:20. Si tuvieras fe como un grano de mostaza,
Nada os será imposible. No necesitas una fe enorme, necesitas una fe viva. Haz hoy un acto de fe. No esperes sentirte preparado. Declara con tus labios lo que crees con tu corazón. Confío aunque tenga miedo. Esas palabras, dichas desde el alma, activan algo en el mundo espiritual. Porque no estás hablando desde la emoción, estás proclamando desde la convicción. Y cada vez que eliges confiar, aunque tu voz tiemble, los cielos se abren a tu favor. El Espíritu Santo quiere hoy sellar en ti esta verdad. El miedo puede tocarte, pero ya no puede gobernarte. La fe que Él sembró en ti es más fuerte que cualquier sombra. No caminas solo, caminas acompañado del poder que resucitó a Cristo. Romanos 8:11 lo confirma. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que levanta tu mirada. No importa cuántas veces te hayas caído, el Espíritu te sigue diciendo, vuelve a creer. Deja que su voz sea más fuerte que tus pensamientos, más constante que tus temores. Permite que su presencia sea tu refugio y su palabra tu dirección. La fe no elimina el miedo, pero lo redefine. Donde antes veías un obstáculo, ahora ves una oportunidad. Donde antes sentías derrota, ahora sientes propósito. Y mientras este mensaje llega a su final, permite que se convierta en oración. Cierra tus ojos y repite en lo profundo de tu corazón. Señor, enséñame a confiar, incluso cuando no entiendo. Espíritu Santo, fortalece mi fe cuando el miedo me susurra mentiras. Quiero caminar en tu verdad, vivir en tu paz y permanecer en tu propósito. Hoy elijo creer, aunque no vea, porque sé que tú sigues sobrando. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios, confío, aunque tenga miedo. Esa será tu declaración pública de fe, tu forma de decirle a Dios, aquí estoy, aún temblando pero confiando. Y cuando lo hagas, que esta palabra quede grabada en tu alma como promesa. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Porque esa paz no depende de lo que enfrentas, sino de quien te acompaña. Y mientras camines con el Espíritu Santo, aunque el miedo regrese, siempre sabrás dónde encontrar descanso. En los brazos de aquel que nunca te soltó.